Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a una porción más, que es nuestro esfuerzo, como lo he mencionado, por enseñar a Moisés cómo se lo empezó a enseñar en las congregaciones del primer siglo para que se lo entendiera como un manual del nuevo creyente que venía del mundo gentil. Hoy nos toca la porción de Shlach. Shlach quiere decir envía. De hecho, envía por ti es la siguiente palabra. Leja, envía para ti o por ti. Y queremos ver que es esa porción en la cual los espías son enviados, traen un mal reporte, 10 de ellos. El pueblo se pone complicado y bueno, narra esta operación. Los resultados son que el pueblo tendrá que deambular 40 años en el desierto. Como siempre, me gusta hablar de lo que veíamos la semana pasada. Estamos haciendo una lectura versículo a versículo. La idea es completar esto. Y veíamos el tema del cansancio divino, que fue la reacción de Dios, que entendiendo que escuchamos más la voz de la serpiente y manejamos infidelidad a sus promesas, perdón. Bueno, Dios tiene un hasta acá. No va a dejar de cumplir sus promesas. Quizás lo hará con nuestros hijos, como fue el caso de ellos, o quizás lo hará hasta en la resurrección. Y bueno, yo le invito a verlo porque lo tratábamos muy bien la semana pasada. Pero estamos en medio de ese momento en donde Dios tiene, ya para crear un poquito de contexto, eh, Dios tiene un cansancio y decir, ya no lo soporto, ya no lo soporto. Y Dios le responde a Moisés a las quejas que están teniendo los hijos de Israel, diciéndole, ¿hasta cuándo lo voy a tener que soportar? Ese es el contexto. Y lo que va a pasar acá es que Dios va a hacer una propuesta y Moisés va a interceder. Por eso el título, vamos a ver la gracia y vamos a ver el perdón. Tomamos la lectura entonces desde el versículo 12, dice así. Los heriré con pestilencia. Debar es la palabra ahí. Y los desalojaré. El verbo quiere decir haré que sean destruidos. Ya lo voy a comentar. Y a ti te haré una nación grande, es decir, un gran gentil y más fuerte que ellos. Sabemos que este es entonces un seguimiento a lo que veíamos el año pasado. Por eso me esforcé en dar un poquito más de contexto. Lo que está diciendo literalmente es que los va a golpear. Literalmente con una pestilencia. Esta palabra debar viene del verbo dabar, que es hablar, que es la palabra de Dios. Claro, puede tener una connotación negativa como la tiene acá, porque no necesariamente se refiere a una plaga, sino se refiere a una consecuencia, un castigo. Y cuando Dios habla y no es para bien, esto puede ser muy de mucho daño o prejuicio para una persona. Por lo tanto, un golpe de la palabra de Dios puede ser un golpe legal. Esta palabra es una palabra que también comparte raíz con otros idiomas semíticos, como por ejemplo en el idioma ugarítico quiere decir muerte. O sea, es para que veamos la relación. Ahora, el verbo desalojar, que está en un modo causativo, es decir, que Dios hace causar la acción, Dios no haría que fueran desalojados, porque no están en una tierra, sino que haría que fueran destruidos. Y por eso me gusta ir haciendo las correcciones. Lo que mencionamos entonces es que esta gente puede ser que resucite en la resurrección, porque las promesas de Dios de salvación para ellos no iban a cambiar. Pero en el momento que hablamos, Dios está pensando en raerlos completamente de la tierra. Es el pensamiento de Dios. Y le hace a Moisés entonces una promesa muy difícil de rechazar para una como persona.
Y la idea es, como dices, tú y tus descendientes, o sea, tu familia, tus hijos, voy a preservar la promesa que le hice a Abraham por medio de ti. Estaba en todo su derecho, a partir de ti y de tu familia. Y le ha dicho lo mismo que le ha dicho a Abraham. Le ha dicho que va a ser un gran gentil. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Claro, era para pensárselo, pero ellos van a tener más fuerza. Es decir, yo me voy a asegurar de que hereden. Quizás van a haber muchos más milagros. Era tentador para Moisés. Si Moisés no hubiera tenido un llamado de parte de Dios, él hubiera sucumbido ante la tentación de hacer algo en contra de sus hermanos. Pero es por este medio que Dios, a través de Moisés, nos enseñará entonces cómo es que hemos de ver a nuestros hermanos, los aqueos que son creyentes, cuando se equivocan, cuando no están actuando bien, cómo es que hemos de verlo y cómo podemos ayudar intercediendo por ellos. Y entonces eso nos lleva a continuar la lectura. Vamos a ver aquí la respuesta de Moisés, la cual lee desde el versículo 13. Pero Moisés respondió al Señor: ¿oirán los egipcios que tú hiciste subir con tu poder a este pueblo de en medio de ellos? Hasta ahí todo correcto. Y luego el verso 14 sigue diciendo: y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, o sea, de Canaán, que oyeron los egipcios que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto ojo con ojo, dice literalmente, y tu nube está con ellos, y tu camino es delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Lo que sabemos es que cuando Moisés habla de que Dios está en medio, Dios camina, no se refiere a la persona de Dios como tal, sino al ángel que Dios ha enviado para llevarlos. Pero ese ángel porta la misma santidad de Dios, por lo tanto, esa santidad es la que está en medio de ellos. Y lo que le está diciendo es, mira, los egipcios ya se percataron de eso, ellos ya lo saben. Ellos van a ver que tú, a pesar de ser poderoso, eliminaste a tu pueblo. Y aunque sí, por supuesto, dejaste una simiente, ellos van a hablar con la gente de Canaán y se puede abrir una puerta ahí para que el pueblo futuramente tenga problemas porque pierda el respaldo del Señor. Porque ellos van a oír que el Dios de los israelitas, el Yud Hebab Hei, el YHWH, es justo. Él no va a admitir algo que no sea justicia. Porque se lo vio ojo con ojo. Es decir, las personas tuvieron acceso a ver la nube, tuvieron acceso a ver la columna de fuego de día para refrescar, de noche para mantener con calor, para así palear los embates del clima desértico. Y Moisés sigue su defensa diciendo: pero si tú, versículo 15, haces morir a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones, es decir, los gentiles que han oído de tu fama dirán. Ahora él trae a colación que hay otras personas, hay otros gentiles, no solamente los egipcios, sino hay muchos gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil es un pueblo que no tiene una identidad, perdón, es un grupo de personas, no es un pueblo, porque en la Biblia Am, que es la palabra que traduce pueblo, se refiere a un grupo de personas que tienen una identidad nacional con un idioma. Gentil es un grupo de personas que no tienen una identidad nacional, que no tienen un solo Dios en común. Por eso es que tiene esa connotación en la Biblia, aunque traduzcan naciones. Y estos gentiles no solo tienen temor de Dios, también viven en la idolatría, porque no tienen la identidad del Dios. Eso es lo que se escuchará de ti. Verso 16. Porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Moisés está diciendo que actuar de esta forma dañaría el testimonio de Dios con respecto de los demás pueblos, porque ellos dijeron, pensarían, aunque no fuera así, aunque no estuviera justificado, es que ese no era el punto. Ellos merecían morir. Esto no estaba en tela de juicio, pero Moisés está diciendo, mira, ellos van a pensar, porque no tienen todo el contexto que tú, van a pensar mal de ti. Y es a lo que él se agarra. No es a que Dios va a ser injusto con ellos. No, al contrario, Dios es completamente justo. Pero él está justificando de esa manera.
Pero también la defensa de Moisés tiene que ver con la promesa que Dios ha hecho. Y aunque esta promesa todavía podría cumplirse con Moisés siendo el que hereda esto, como repito, las demás naciones podrían mal interpretarlo. Números 14 y 17. Mire cómo sigue diciendo. Pero ahora yo te ruego que sea, perdón, engrandecido el poder del Señor. Y aquí usa la palabra Adonai, tal como lo has declarado. Y el versículo 18, Moisés nos va a dar una cátedra de intercesión, de gracia y de perdón. Pero antes de llegar a ello, quiero hacer un par de comentarios. Por eso lo dejan con 2 puntos. En primer lugar, Moisés no apela al atributo de la justicia, porque sabe que los israelitas son culpables. Pero él apela al atributo del señorío. Adonai es el atributo del señorío, de Dios como rey, de la divinidad de él como rey. Y lo que le está diciendo, Señor, tú eres tan justo por un lado, pero por otro lado también eres tan rey, eres tan sabio, eres tan poderoso, que yo te ruego que te manifiestes desde esa perspectiva, porque quiero recordarte que tú ya dijiste algo. Y es como debemos de orar, le debemos de recordar a Dios sus promesas, y no porque se le haya olvidado, sino porque en la legalidad de las cosas conviene a nosotros que estamos intercediendo por alguien más, que traigamos a colación las promesas del Señor. No como lo hizo Abraham, quien recordará usted empezó a preguntar si había justicia en las personas. Es que está claro que no la hay. Está claro que estas personas merecen morir. Y así, cada persona por la cual oramos seguramente no es que esté viviendo algo que sea injusto de parte de Dios. Pero sí, Moisés nos da una cátedra entonces en recordar lo que Dios ha declarado. ¿Y qué es esto? Versículo 18. El Señor es lento para la ira. Voy a explicar algunas cosas ahí, pero yo una vez las puse. Literalmente dice largo de nariz, abundante en misericordia. Yo puse la palabra Hesed. Perdona la iniquidad. Voy a explicar qué es eso. Perdona la rebelión. Y luego dice, pero no dejará, pero dejar impune, he traducido literalmente, no dejará impune. Así dice la Biblia, tiene una tautología aquí, es decir, una repetición. Pero dejar impune no dejará impune, sino que visitará. Algunas versiones traducen castigará, pero aquí el verbo es pakad, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, empezamos con largura de nariz. Si el Señor es lento para la ira, entendemos como que eventualmente se va a enojar. Y la ira de todas maneras es un pecado. Pero aquí no está hablando de ira como tal. Aquí dice es largo de nariz. Es decir, Él puede calmarse a sí mismo. Él no es que vaya a destruir en un arranque de cólera, de ira, perdiendo los papeles. No, para nada. Él es justo. Él se puede controlar a sí mismo, es lo que quiere decir. Su largura de nariz permite que él respire y pueda aplacarse a sí mismo cuando las personas se han ganado el hecho de ser destruidas. Y luego dice, él es abundante en Hesed. Han traducido esta palabra como misericordia casi siempre, pero la palabra tiene que ver con otros 2 conceptos importantes para que debemos de saber. En primer lugar, con solidaridad. Dios es solidario. Y en segundo lugar, Él es pi- pe- piadoso. Tiene que ver con piedad. Lo que quiere decir es que le da lugar a la compasión. Eso es un piadoso, alguien que se basa en la compasión de Dios para tratar a los demás. Por lo tanto, cada vez que usted vea la palabra misericordia en referencia a Dios, piense en piedad. Luego dice que perdona la iniquidad. Literalmente no dice la palabra perdón, dice la palabra levanta la iniquidad. ¿Qué quiere decir que levanta la iniquidad? La iniquidad es a la que se refiere aquí, es aquella transgresión a la escritura, a la Torah precisamente, que no es intencional. Por lo tanto, Él nos lleva a arrepentirnos y ahí es cuando Él la levanta, está dispuesto a levantarla de nosotros, que aquello que me hace culpable se quite de mí.
Y esto no implica no vivir las consecuencias. Por supuesto, muchas veces tendré que vivirlas. Dios decidirá cuál me toque vivir. Pero el punto es dejar de ser culpables delante de Él. Eso es que levanta la iniquidad. La rebelión es la otra cara. La rebelión, que ahí creo que han traducido transgresión, pero la palabra es peisha. Y esto quiere decir literalmente rebelarnos en contra de la escritura intencionalmente. Es decir, es ir en contra de, de lo que Dios ha dicho que no hagamos para hacerlo o de lo que se ha dicho que debemos de hacer para no hacerlo. Y es que Dios en su palabra nos ha establecido límites tan claros, pero el corazón, por haber albergado pecado, por haber tenido una desobediencia inicial a Dios, alberga rebelión. Nosotros tenemos rebelión. La rebelión es algo con lo cual crecemos. Y no me refiero a la rebelión hacia un padre, hacia una autoridad. Eso es otro tema. Estoy hablando de la rebelión hacia la palabra de Dios, que intrínsecamente no nos gusta. Hay mandamientos, algunos quizás no tengamos problemas, pero hay algunos otros que Dios ha hecho que no hagamos y no nos gusta hacerlo y tratamos de justificarlos para así hacerlo. Luego dice, dejará impune. Este es un verbo en una construcción piel, la cual es intensivo. Y lo que quiere decir es que Dios está casado con la justicia de tal manera que si alguien ha hecho algo, va a recibir una consecuencia, una consecuencia. No va a dejar impune a nadie. Por lo tanto, la justicia misma no es que Dios venga y ahora nos va a castigar como consecuencia, sino que Dios ha establecido cuál es la consecuencia de quebrar la escritura. En primer lugar es la muerte, y sabemos todos que el Mesías vino a trabajar eso, y por ende tenemos la esperanza de la resurrección. Pero es que también eso tiene que ver con los problemas que nos agobian, con la escasez, con la enfermedad, con muchas, muchas cosas. Por último, dice que Él visitará. Repito, no es castigo, es visita. Él va a visitar el Abón nuevamente, lo que nuestros padres no corrigieron. O sea, esas consecuencias, perdón, ese quebrantamiento de la escritura que muchas veces no fue intencional. ¿Para qué lo va a buscar? Porque obviamente Él querrá limpiarlo de nosotros, tendrá una limpieza general, pero muchos han pensado en este escrito y en en Éxodo capítulo 20 para hablar de maldiciones generacionales. No existe tal cosa en la escritura. Eso es una doctrina que no tiene sostén porque traducen mal este verbo. No es castigar, es visitar. Lo que llama muchísimo la atención es que estas palabras, estos atributos de Dios con los cuales Moisés está pidiendo clemencia a Dios, ya han aparecido en la escritura. Dios le reveló a Moisés cómo era con anterioridad y por lo tanto Moisés, quien ahora, justo después del pecado del becerro de oro, Dios tiene una interacción con Moisés y se revela en su esplendor con los atributos de gracia, de favor, de piedad. Pero ahora Moisés, que ya han avanzado en algunos meses, de hecho ha pasado quizás más de un año del asunto del becerro de oro, porque recordará usted que el número se empieza a hablar en algún momento a partir del segundo año, del segundo Pesaj que han realizado. Así que probablemente ha pasado más de un año y Moisés hace uso de lo que está escrito. ¿Cómo intercedemos con lo que está escrito? Veamos cómo lo hizo Moisés, recordando las palabras de Éxodo 34:5. Dice allí en Shmot 34:5, el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Es importante invocar el nombre del Señor, porque el perdón, la intención de cambiar la realidad de una persona viene de esta invocación. Claro, hoy en día nosotros invocamos desde el nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua, que quiere decir el Señor salva, o sea, el Yud Hei salva, Yehoshua, es decir, Jesús. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo está el desarrollo? Vamos al 34:6, dice así. Entonces, luego de que hay una invocación de él, el Señor responde de la siguiente manera. Entonces pasó el Señor por delante de Moisés
es decir, y proclamó, el Señor, el Yud He Vav He, el Yud He Vav He. Luego dice Dios, es decir, poderoso, compasivo, clemente, lento para la ira. Esta es la que Moisés usa, largo de nariz, abundante en misericordia, es decir, abundante en Gesed. Pero también está verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, el que perdona la rebelión, nuevamente salen acá, y el pecado sale uno más, y que no tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo primero que quiero que notes que no menciona a todos, pero sí los que Dios le inspira a pedir. O sea, en este momento, ya hablando de los espías de nuestra porción, Dios le plantea un problema muy serio. Quiere raer al pueblo, quiere destruirlo. No hay duda en ello. Moisés recuerda y por revelación, por inspiración profética, él recuerda los atributos de misericordia y los que recuerda son suficientes. ¿Por qué? Porque Dios lo está poniendo en el corazón. Porque el punto de interceder por otros es recordarle a Dios sus promesas, su bondad, y que estamos en las manos de Dios y estamos en las manos de sus decisiones. Ahora, no todo será necesario, pero lo que quiero mencionar también es que en este momento algunos piensan que Dios mismo estaba ahí y seguimos recordando lo que el Evangelio ha enseñado. Dios no vino hasta que se manifestó en la forma humana cuando vino a la tierra en el primer siglo. Por lo tanto, acá era una manifestación de Dios, era un ángel. Y con ello era suficiente. Esta revelación fue la que Moisés tenía. Ahora nosotros tenemos una revelación mayor porque Dios ya vino a la tierra. Dios tomó forma de hombre, vino a la tierra y nos dejó su nombre. Nosotros debemos de ser mucho más y mejores y eficaces intercesores que Moisés. Pero luego de conocer o de reconocer las cualidades de Dios como una enseñanza para nosotros orar, para pedir por otros, Moisés es enfático en decirle lo siguiente. Vamos a leer el versículo 19. Perdona, te ruego, o perdona por favor, la palabra ahí es na, la iniquidad, es decir, el quebrantamiento de tu palabra, de este pueblo, conforme a la grandeza de tu piedad, así como has portado, levantado a este pueblo desde Egipto hasta acá. Hemos hecho esas correcciones, la de piedad y la de portar, porque él ha cargado literalmente a ese pueblo. Y lo que Moisés le está diciendo es, mira, por favor, perdona el quebrantamiento constante de tu palabra y hazlo no porque ya entregaste la ley, no por eso. Y esta parte es muy importante y quiero que se la conecte, porque le está hablando de la piedad. Es decir, ya ha entregado la Torá y esta gente no se va a salvar haciendo mandamientos, porque no recibimos perdón haciendo mandamientos. Guardar su palabra, hacer mandamientos es algo que el creyente debiera hacer y es algo que debiera trabajar. Pero es que el perdón no se logra por un mérito nuestro, portándonos bien. El perdón es un resultado de la piedad, de la gracia de Dios, y por eso este tema se llama la intercesión, la gracia y el perdón, porque Dios no va a perdonar por méritos. Muchas personas erran en pensar que el Nuevo Testamento, como le llaman al Evangelio, es la gracia. Solo el Nuevo Testamento. No, la gracia es un concepto bíblico, está en toda la Biblia. No podríamos descubrir la gracia en el Evangelio si Pablo, por ejemplo, no la hubiera encontrado acá. Y acá está precisamente la gracia explicada, porque Moisés está pidiendo gracia, a pesar de que ellos ya tienen la ley del Señor, a pesar de que ellos ya tienen la Torah del Señor, pero han quebrantado, pero ahora están yendo en contra del plan de Dios, y a pesar de que Dios está diciendo, bueno, yo los voy a raer a todos, Moisés busca la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es lo único que nos perdona. Por eso recordamos, porque que somos salvos por medio de gracia.
a través de la fe. Y esto no es de nosotros, a través de la fidelidad. O sea, la fidelidad es Dios. Los mandamientos son importantes, por supuesto, porque nos evitan caer el pecado. Pero no nos ganamos el perdón haciendo los mandamientos. Claro, evitamos la iniquidad, por supuesto. Pero el perdón es una acción de la gracia de nuestro buen Dios. Por eso es que vemos que Dios fue lleno de gracia con ellos, porque los iba portando, los iba cargando en el desierto. Los iba soportando en sus brazos. Y Moisés solo está enfatizando esto y está pidiéndole a Dios que perdone por sus méritos, por sus atributos, los de Dios, no los de Moisés ni los del pueblo como se predican en otras religiones, sino los de Dios, que perdone a su pueblo. Decimos que eso es lo mismo que opera ahora. Lo que pasa es que ahora tenemos mucha más revelación que Moisés porque aparte de la Torá, tenemos la gracia que vino en persona, es decir, a Dios mismo, disminuido en su forma, que vino y nos dio salvación. Y esto no es algo pequeño. El perdón de Dios, algunos piensan, no se puede haber dado sin derramamiento de sangre del Mesías. Claro, claro, es que eso se tenía que llevar para devolvernos la eternidad, para devolvernos para vencer la muerte. Por supuesto que se tenía que llevar hecho. Pero el plan de Dios acá es que Él les va a dar otra oportunidad y Dios puede hacer eso cuando Él quiera, porque se ampara y se basa en su gracia, que es como responde. Dice el versículo 20. Entonces Dios dijo, los perdonaré según tu palabra. Algunos traducen en pasado, los he perdonado, pero el futuro es más conveniente y eso lo veremos el próximo año, así que yo lo invito a seguir viendo nuestras porciones, porque el hecho de recibir perdón no eximió a esta gente de llevar una consecuencia. Lo que está en juego acá es la vida eterna y Dios dice, yo no los voy a borrar de mi libro, yo los voy a dejar. Quizás, es más, toda esa generación menor a 20 años va a caer en el desierto. Yo me voy a asegurar de que eso pase en los próximos 40 años. Esa fue su consecuencia. Pero Dios les siguió dando maná. Dios les siguió guardando. La nube no se apartó. La columna de fuego no se apartó porque la gracia de Dios es así. Algunas veces pensamos que cuando le fallamos a Dios y no vemos una consecuencia, quizás no era malo, quizás no. No se trata de eso. Se trata de que Dios mantiene su gracia y su favor. Pero ojo, no cansemos a Dios adelantando el tiempo de nuestra muerte. No cansemos a Dios. Recuerde, las consecuencias son algo que tenemos que enfrentar. Pero aquí le está diciendo Moisés, según tu palabra, es decir, según tu petición, yo los voy a perdonar. Acá lo voy a dejar porque explicar el tema de las consecuencias me va a llevar todo otro estudio, y yo quiero hacerlo con tranquilidad y con paz el próximo año cuando veamos Shlach nuevamente. Le envío un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto.